Hola, profe, sí. Gracias. Buenas noches. Bueno, habíamos, habíamos quedado, buenas noches, bajamos un cambio, nos vamos. Habíamos quedado la clase anterior en la parte de médicos, la parte de servicios médicos. Y bueno, a continuación de eso está el inciso específico que habla de los servicios funerarios y de sepelio y cementerios retribuidos mediante cuotas sociales que realizan cooperativas. Eh, Hay otro punto más que habla, el punto 24 también habla de lo mismo. Los servicios de sepelio y la exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales. Es decir, los servicios funerarios tanto sea por cuotas de cooperativas, es muy común que en el interior a veces las cooperativas de agua o de luz agregan, como un ítem adicional, una especie de seguro de sepelio. Eso es muy común, ¿no? En el manejo de las cooperativas de pueblos chicos. A eso se refiere en esos casos específicamente. Pero también, insisto, lo que dice el punto 24, que también cuando sean pagadas a través de las obras o sociales. El punto siguiente, el punto 10 de este inciso H, dice, habla de los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales, cuando la misma corresponda exclusivamente al acceso de dicho evento. Por ejemplo, ICDC, que estuvo hace poco, esa entrada está exenta. Ahora, si usted adentro compra una remera, la venta de esa remera está grabada. ¿Está? A eso se refiere, el acceso que tenga. Hay ciertos espectáculos que tienen distinta categoría. Eh, por ejemplo, hay muchos espectáculos que tienen categorías VIP y hasta incluyen, eh, por ejemplo, Shakira es una que suele hacer los eventos y dentro de los VIP a su vez tiene varios VIP con servicio de catering, servicio con fotos, un montón de show que se hace y que obviamente recaudan mucho más. Todo eso está incluido porque es parte del servicio, ¿tá? Es parte del show. Ahora, no la venta de merchandising. Lo que es venta de merchandising ya está alcanzado con el impuesto. Dice, em, los espectáculos de carácter deportivo amateur en las condiciones que establezca la reglamentación. Y ahí tenemos que ir al artículo 33 del decreto reglamentario que dice, el artículo 33 del decreto, la exención dispuesta en el punto 11 del inciso H comprende los ingresos que constituyan la contraprestación exigida para el acceso a espectáculos deportivos como protagonistas sean deportistas aficionados o amateur, entendiéndose por tales aquellas personas físicas que no perciban retribución por la práctica de ningún deporte. En realidad, no es tan así. En realidad, digamos, donde se corta qué es amateur y qué es profesional es una vieja discusión, porque supuestamente no debería recibir ninguna contraprestación. Si recibe una pequeña contraprestación, ya pasa a estar grabado con el impuesto. Bueno, no es tan así porque, digamos, en todos los deportes existe una élite profesional y una élite amateur. En donde más se discute es en el fútbol, que en el fútbol, digamos, qué es amateur y qué es profesional.
Y en realidad desde el club, desde La Picada, Brony, Mitre, cualquiera de estos conjuntos, todos los jugadores cobran, todos. Es decir, el que no cobra, no juega. Si hay un deporte que es complicadísimo, es el fútbol en cuanto al manejo financiero que tiene. Eh, lo que se ha convenido entre el fisco y la AFA es que lo que tiene que ver con la primera división profesional, la segunda división y el Federal A es lo que está grabado. A partir del Federal B para abajo y los provinciales, locales y demás se considera amateur. ¿Dónde está escrito? No está escrito en ningún lado. Es un acuerdo que han hecho entre el fisco y la AFA para separarlo de esa manera. Por eso las entradas, si ustedes van a una cancha, hoy por ejemplo, creo que el único que está en el Federal A es Mitre. El resto de todos los equipos son considerados amateur. Entonces las entradas no están alcanzadas. Lo que pasa es que ahí hay otro juego con el fútbol argentino, que es el famoso decreto 1212, que es un decreto nacional en el cual una parte del acceso a las entradas al fútbol se destina al pago de aportes y contribuciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte profesional no paga aportes y contribuciones al régimen de seguridad social, sino que se descuenta de una parte de la entrada, ¿tá? Que no sucede con el amateur. El amateur, si se le paga dinero a los jugadores, hay que pagarlo a través de sueldos en blanco. O sea, descontándole aportes y contribuciones e ingresando al sistema. Es decir, es mucho más costoso el deporte amateur que el profesional. ¿Tá? Pero la AFA es así. Es decir, es un mundo aparte. He sido representante de un club en la AFA, por eso conozco muchos entretelones de esta cuestión. Servicios de taxis y remises de hasta 100 kilómetros. Concretamente la norma habla: servicio de taxis y remises realizados en el país siempre que el recorrido no supere los 100 kilómetros. ¿Está? La exención dispuesta en este punto también comprende los servicios de carga de equipaje conducido por el propio viajero y cuyo transporte se encuentra incluido en el precio del pasaje. Y en el decreto reglamentario, el 33.1 habla de todo lo que es el servicio de transporte. En realidad confunde el 33.1 porque el 33.1 todavía hay una redacción de cuando el transporte urbano de pasajeros estaba exento. Hoy el transporte urbano de pasajeros está grabado a la alícuota del 10,5, a la alícuota reducida, pero está grabado. Lo único que queda fuera de imposición son los taxis y remises, o los Uber, o Cabify, o cualquiera de estos servicios, siempre y cuando no superen los 100 kilómetros de recorrido. ¿Está? O sea, si ustedes le llevan un pasajero más de 100 kilómetros, pasa a estar todo grabado. Insisto, este artículo suele traer confusiones a la hora de resolver los prácticos o los parciales, porque hay muchos libros que todavía tienen vieja redacción de cuando el transporte urbano estaba exento. Ojo, el transporte urbano está grabado, claro. Se refiere al transporte urbano con chofer, taxis o remises. Si ustedes se bajan del avión y contratan un auto para manejar ustedes, eso está grabado. El alquiler de los automóviles que van a manejar ustedes está grabado. Lo que no está grabado son los taxis y remises de hasta 100 kilómetros. Incluye las motos Uber, que también es transporte de personas. Hoy se han incorporado como transporte de personas a las motos. También tienen esta misma caracterización. El transporte internacional de cargas y pasajeros, y este es un ítem muy importante en muchos sentidos. Transporte internacional de pasajeros, incluidos los de cruce de fronteras por agua, o sea, se refiere al transporte de personas y de carga, terrestre, marítimo y aéreo. Todos los transportes internacionales están exentos. Y además tienen el tratamiento del recupero del artículo 43. El artículo 43 es el sistema
ideado para que los exportadores recuperen el crédito fiscal contenidos en las compras. Ya más adelante vamos a ver que los exportadores recuperan todo el IVA de lo que exportan. Los transportistas también. ¿Ah? Ustedes dirán, pero ¿y por qué el transporte internacional, tanto para llevar para afuera como los que se traen? Porque tanto de los que se van hacia afuera del país como los que vienen de afuera del país a la Argentina, en los dos casos está grabado. Eso es relativo, porque en realidad cuando se liquidan los derechos de importación de mercadería, no en el caso de las personas, en el caso de las personas siempre está exento. Cuando se hace la importación de mercadería, en la liquidación de los derechos de importación, se incluye el precio de la mercadería, digamos, al valor que tiene de acuerdo a la nomenclatura de Bruselas, la cotización de esa mercadería y se le suma el flete. Y sobre ese monto total, incluido flete, el importador paga los derechos de importación y paga el IVA para importar. Con lo cual, lo que es el transporte internacional que ingresa al país paga IVA. El transporte que sale del país no. Pero no se paga en forma directa, sino de manera indirecta a través de la liquidación de los derechos de importación. ¿Ah? Vuelvo a decir, esto tampoco está en ninguna resolución, que ha sido una cuestión práctica de cómo el fisco ha solucionado el pago del IVA en el caso del transporte internacional en la importación de bienes. ¿Ah? A esto le sumamos un ítem importante que tiene que ver con las locaciones a casco desnudo, con opción a compra o no, y el fletamento por tiempo o por viaje de buques destinados al transporte internacional. Cuando es un armador argentino y el locatario es una empresa extranjera con domicilio en el exterior, que también va a tener el tratamiento del artículo 43. En realidad, el transporte de cargas es una de las cosas, la logística internacional es una de las cosas más complejas que existe. Y es apasionante ver en lo que es el transporte internacional. O sea, si ustedes tienen oportunidades de visitar así distintos puertos del mundo, es una cosa increíble cómo se mueve el transporte mundial entre los grandes centros. Nosotros en realidad eh, se importa poco y se exporta muchísimo lo que tiene que ver con granos, porque los granos en realidad son de grandes volúmenes y que ocupan mucho espacio en bodega. En el caso de la soja y demás, normalmente suelen ser buques especiales. Pero ustedes ven un buque grande y tiene entre 3.000 a 5.000 contenedores. Entonces el armador es aquel que contrata un buque, supongamos de bandera de Panamá, contrata el buque para cargar esos 3.000 contenedores para mandarlo a distintas partes del mundo. Imagínense la logística que significa poner hierba, té, peras, manzanas, aluminio, contenedores de las más diversas cosas que pueden existir y a distintos puertos. Porque ahí, digamos, no es que se va todo a un mismo puerto y se descarga todo. En muchos casos se hacen transbordo y se van dejando en el camino. Entonces, la actividad del comercio marítimo es una de las más redituables del mundo. El otro día estaba fui unos días a Río y paré cerca del puerto y miraba el movimiento de Puerto. Y claro, tuve curiosidad y entré a mirar cuántos contenedores, empecé a sumar, a cubicar cuántos contenedores tenía un barco. Cerca de 5.000 contenedores. 5.000 contenedores. El precio de un contenedor está más o menos en 2.000 a 3.000 dólares por contenedor. Es decir, estamos hablando de que ese buque, digamos, solamente facturaba por un viaje más de 15 millones de dólares. Un viaje. Un viaje, para que ustedes tengan idea, y entran y salen los barcos. Pues si ustedes empiezan a ver, entran y salen los barcos.
Y Río no es uno de los puertos que tiene mucho movimiento. Sao Paulo es impresionante. Los puertos más grandes del mundo, como es el de Turquía o el de Alemania, son los grandes puertos del mundo, o de China o Estados Unidos. El transporte internacional es un negocio increíble, increíble. ¿Ah? Por eso, digamos, es tan difícil entrar, es tan difícil meterse en lo que es el transporte internacional. Y el dinero que se maneja es también una cosa pavorosa. Una de las veces que fui a Panamá, que fui un montón de veces, eh, o sea, una de las veces que fui al canal, hablando con gente del canal, ¿cuánto les cobra por pasar un barco por el canal de Panamá? A ver, ¿cuánto ustedes piensan que puede ser el cobro de por pasar del Atlántico al Pacífico o viceversa? ¿Eh? No, es un canon por barco. Pero ¿cuánto vos le cobrarías para pasar el canal? Barco de carga. De dos a 3 millones de dólares por barco. Y pasan los barquitos, pasan los barquitos. De 2 a 3 millones de dólares por barco. Y yo le preguntaba al funcionario del puerto, le digo, pero escúcheme, o sea, por pasar el canal, 3 millones de dólares. Sí, pero si ese barco no pasa por el canal, tiene que ir por abajo de Ushuaia, que tiene un mes más de viaje. ¿Cuánto gasta en un mes de viaje con toda la tripulación y el combustible? Le sale mucho más barato el canal. Por eso el canal de Hormuz, el canal de Corinto, el canal de Suez, son canales que ahorran muchísimo en el transporte internacional. Perdón, el contador, mire, ustedes van a ganar plata haciendo negocio, en serio. Entonces abran la cabeza y no es solo liquidar impuestos, no es solo hacer contabilidad. A veces está bueno abrirse la cabeza a ver qué podemos hacer de diferente. ¿Está? O asesorar a este tipo de empresas. Porque las empresas que manejan, yo siempre digo, si ustedes quieren ganar plata, tienen que asesorar a empresas que tienen plata. Si le asesoran a un jugador, no le van a sacar mucho. Es la verdad. Es simple la ecuación. ¿No? No van a ir a pedir usted trabajo a un kiosquito, no, vayan a una empresa que realmente sea significativa. Creo que, digamos, uno tiene que apuntar a qué es lo que uno quiere y en función a eso también posicionarse. ¿Está? Eh, Creo que la facultad les tiene que entrenar para eso también, para abrir la cabeza en la parte de negocio. Creo que la carga le está faltando esa parte, ¿no? Es el tema de negocios, de management, pero ya es tarde para volver a empezar. Pero pueden hacer un MBA, un Master Business Administration, lo pueden hacer en una escuela de negocios, no está lejos. Bueno, seguimos. Los servicios de intermediación prestados por agencias de loterías, PRODES y otros juegos de azar explotados por el Fisco Nacional, Provincial o Municipal o por instituciones pertenecientes a los mismos a raíz de su participación en las ventas de billetes y similares. Toda la timba, toda la joda está fuera de imposición. ¿Está bien? No, en mi opinión está mal, pero está. Y después ciertos servicios financieros, y acá en el punto 16 tiene 10 subpuntos, de los cuales uno está derogado, el 2 está derogado. Son 9 puntos que están vigentes en cuanto a ciertas colocaciones y prestaciones financieras están exentas, como los intereses en cajas de ahorro y préstamos de capitalización, como los intereses abonados a los socios por cooperativas y mutuales, los intereses provenientes de operaciones de préstamos que realicen las empresas a sus empleados. Es decir, les invito a que lean, porque son 10 puntos y no tiene sentido que lo esté leyendo. eh, Tampoco me interesa que lo memoricen, sí me interesa que los lean para que sepan que hay ciertos componentes financieros que si le aparecen en parcial, saben dónde ir a mirar. ¿Tá? O sea, pero si no leen nunca, no van a saber dónde está. Y por suerte también los servicios de personal doméstico están fuera de imposición, el punto 17. En realidad, con el personal doméstico
se separa de lo que tiene que ver con empleo en relación de dependencia, las empleadas en relación de dependencia y el personal doméstico independiente. El personal, para que tenga relación de dependencia, tiene que trabajar más o sea, 3 días o más a la semana, 4 horas por día. Es decir, hasta 12 horas semanales se considera sin relación de dependencia. Superadas las 12 horas semanales, a partir de ahí está dentro de la relación de dependencia. Esto se refiere cuando se presta sin relación de dependencia. El personal doméstico en la Argentina es muy, muy barato. Yo les invito a que alquilen algún departamento en Estados Unidos y pidan que les vengan a limpiar la habitación. Arrancamos en $100 la hora. O en Europa, $100 la hora. Menos de eso el personal doméstico no se mueve. ¿Tá? En la Argentina estamos atrasados en muchas cosas. Yo digo, a veces el costo profesional, y yo te cobro mínimo $100 la hora. Si una empleada en otros lados te cobra $100, pues yo como profesional universitario, por lo menos te voy a cobrar $100 la hora. Es lo mínimo, ¿no? No está mal. No sé qué es eso. Sí, sí, sí. Sí, no, no, ni eso. No nos llega, no nos llega. No, pero por eso digo, o sea, a ver, yo a veces por eso insisto mucho en abrir la cabeza y que no termina, digamos, trabajo de las personas no termina acá. También se puede trabajar online. El hijo de Cassim, de uno de los profesores, en este momento está yo trabajando, así que no es que no se pueda ir. Cualquiera se puede ir a trabajar a otro lado y puede volar. Y la forma de ganar es muy diferente. Es muy diferente. ¿Saben quién es Cassim? Uno de los profesores acá. Bueno, el hijo iba a venir a la facultad acá. No, no, yo, vale, no me interesó venir para acá. Otro de los puntos de las exenciones, las prestaciones inherentes a los cargos de director, síndicos y miembro de Consejo de Vigilancia de Sociedades Anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración y otras sociedades y asociaciones. La exención dispuesta será procedente siempre que se acredite la efectiva prestación de servicios y exista una razonable relación entre el honorario y la tarea desempeñada. Es decir, en realidad un director de una sociedad, un director, un socio gerente, puede cobrar por 3 vías diferentes. Puede ser por sueldos en relación de dependencia, puede ser por honorarios como director o puede ser por servicios que presta el director. Por ejemplo, servicios jurídicos, si es un abogado, o un ingeniero, o un contador. En este caso, tendrá que facturar eventualmente el servicio que presta. Pero un director puede cobrar por 3 vías diferentes. Siendo director, además, si es accionista, tendrá la cuestión de lo que tiene que ver con los dividendos. ¿Ya? Además están los dividendos. Esas son las 3 vías por las que puede eventualmente cobrar un director dentro de una sociedad. Servicios prestados por los directores, servicios profesionales o de asesoramiento que puedan prestar, servicio como contador, como abogado, como ingeniero, servicios técnicos profesionales. Acá estamos hablando solamente de esto, de los honorarios de director. Los sueldos en relación de dependencia estaban exentos cuando habíamos visto que tienen que ser en forma independiente. Si son dependientes, estos también están fuera del objeto en realidad, la relación de dependencia. Pero este punto se refiere específicamente a los honorarios como director. Y que sea razonable, porque ustedes me dicen que eh, por director está cobrando 100 millones de pesos por mes, en realidad podría ser que a lo mejor estén enjuagando parte del pago de dividendos a través de los honorarios. Por eso es que plantea
que, digamos, van a estar exentos en la medida, o puede estar enjuagando parte de los servicios prestados como un profesional, que, digamos, deberían ser facturados por separado. Por eso habla de que tiene que haber correlación del servicio prestado con la remuneración obtenida. Los CEOs de las empresas grandes, es decir, hablemos, qué sé yo, de la Ford Motor, Chevrolet, de YPF, Vista. Estamos hablando que los presidentes de esas compañías normalmente ganan entre eh, de 40 a 80 mil dólares mensuales. Eso es lo que gana un CEO de una empresa importante. ¿Se dan cuenta que le digo que siempre hay más plata en los negocios que en la profesión? Pero para llegar a esos puestos también hay que ser profesionales. Ninguno llega a eso si no son profesionales. Y con posgrado. No vayan a pensar que se llega simplemente por contactos. Está bien, contacto mata currículum, es cierto, pero digamos, eh, no es solo por contacto que se llega, sino que también se llega por capacitación profesional. Eh, el punto 19, los servicios personales prestados por los socios en cooperativas de trabajos, los servicios realizados por los becarios, por suerte, no, pobre becario, no lo va a cobrar. Los Algo muy importante para la salud humana, las prestaciones de la gente que trabaja en el teatro. Esta me enoja, les juro que esta exención me enoja, que un médico tenga que pagar IVA, pero el que está haciendo payasada en un teatro, por más lindo que sea la obra, no me parece que, digamos, que el teatro esté exento y que un médico que salva vidas esté grabado. O sea, me parece no razonable. O están todos exentos o están todos grabados, pero esta no me parece razonable. Y ciertas locaciones de inmuebles. Acá tenemos que ir al artículo 38 del decreto reglamentario, el 38 del decreto reglamentario, en el cual eh, complementa, digamos, parte de este artículo. Hay 4 ítems dentro de las locaciones inmobiliarias, 4 ítems que están exentos de IVA. Primero, la locación cuando es efectuada la locación para que sea la vivienda familiar del locatario, y su grupo familiar. ¿Ah? Específicamente, insisto, vivienda familiar. ¿Ah? No que afecte eventualmente que, por ejemplo, el señor se recibe y alquila un departamento y pone el estudio. Ah, bueno, eso, digamos, si es para un estudio contable, no es para vivienda familiar, por más que sea un departamento. Entonces, ahí claramente no le va a alcanzar la exención, va a estar exento en la medida que sea para vivienda familiar. Segundo punto, tiene que ser una persona física, una persona humana, la que contrata esa locación para vivir él con su familia. Si lo contrata una empresa para que viva el gerente, ya no está alcanzada la exención, porque es el locatario y su grupo familiar primario. ¿Ah? El segundo aspecto dentro de esto se refiere a inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias, inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias. ¿A qué se refiere? Específicamente cuando yo alquilo propiedades agropecuarias para pastaje, pastoreo, para plantar. En realidad se usa mucho en ganadería. En ganadería se usa muchísimo el alquiler de campos y también en la zona central, digamos, de granos, se alquilan los campos para plantar soja, maíz, sorgo y cualquiera de los granos. Es muy habitual los pools de siembra. Y hay gente que va contratando los campos, los alquila, pero los explota y le da una porción, digamos, eventualmente de los resultados. El alquiler de propiedades rurales para realizar actividades rurales está exenta. Y el tercer ítem se refiere a eh, inmuebles cuyos locatarios sean el Estado Nacional, la provincia, la municipalidad, la ciudad autónoma y sus respectivas reparticiones. O sea, todos los alquileres que paga el Estado también
digamos, cuando ustedes alquilan un inmueble al Estado va a estar también exento. Y por último habla de cuando no supere cierto monto. Y ahí nos remitimos a lo que dice el artículo 38, que dice que todos los alquileres que no superen los 1.500 pesos. Entendamos que esas cifras eran 1.500 dólares en realidad, cuando salió la norma, pero quedó histórica al año 2000 o 1900 y algo, y nunca se actualizó, pero eran 1.500 dólares. Si hablamos de 1.500 dólares, estamos hablando de 2 millones y pico de pesos. Bueno, quedó en 1.500 pesos, con lo cual esta última exención hoy en la práctica no existe. ¿Ah? Por importe de operación. Sí, no te entendí. ¿Y el IPRO alquila? ¿No las vende? Yo, la verdad, no sabía que las alquilaba. Sabía que las vendía, pero no que las alquilaba. O sea, que le daba, digamos, a la población por pago de una suma de dinero, pero el que está pagando está pagando la cuota de la compra. Y si es para la ocasión del locatario y su grupo familiar, estaría exento. Pero además, la exención del IPRODA, yo te la llevo a otro ítem, que es el primer inciso de servicios. Los ingresos obtenidos por el Estado Nacional, Provincial o Municipal son entidades autárquicas. Y esta es una entidad autárquica del Estado. Por lo tanto, todas las actividades que haga el IPRODA están exentas. No por esta, sino por la otra. No, no, porque por la otra está exenta. ¿Entendés? O sea, la otra es más importante, es más fuerte, porque todas las actividades que haga el IPRODA están exentas. Bien, acá hay algo que hay que aclarar en este punto. Em, ¿Qué sucede en el caso? A ver si dónde estaba esto específicamente. ¿Qué sucede en los casos en que no, en que no se pague el alquiler por algún motivo y deba iniciarse juicio? En esos casos, eh, uh, perdón, una pequeña aclaración. No será procedente la exención cuando se trate de locaciones temporarias de inmuebles en edificios que se realicen prestaciones de servicios asimilables a las del punto 2 del artículo 3, es decir, locaciones para fiestas y demás. No, me refiero a que, ¿qué sucede cuando el devengamiento eso lo vamos a ver en la parte de, digamos, eh, de, de nacimiento del hecho imponible, pero en el caso de los alquileres, eh, están grabados los alquileres por más que no se paguen. Con lo cual el dueño de la propiedad, el locador, la obligación de él es facturar y pagar el IVA de acuerdo digamos, a lo que diga nacimiento del hecho imponible. Pero no se puede cortar porque no me pagó. O sea, no puede alegar el locador, bueno, no me pagó, por eso no facturé. No, la única forma de cortar, digamos, el devengamiento del impuesto es con la iniciación del desalojo. Si no se inicia el desalojo, el locador debe seguir pagando el impuesto. ¿Ah? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos nacimiento de derecho imponible. Acá vemos que está dentro del objeto en sí. El otorgamiento de concesiones, el punto 23. Y el artículo 39, un artículo que es muy a veces criticado del decreto reglamentario, dice que va a estar exento en la medida en que las locaciones las otorgue el Estado, nacional, provincial o municipal,
o sus entidades autárquicas o descentralizadas. Si yo como un privado le otorgo una concesión a otro privado, está grabado. Lo que está exento es específicamente las concesiones otorgadas por el Estado, no por los privados. Y esto, el punto que sigue es lo que yo comenté hace un rato, pero están por separados porque antes estaban otro tipo de servicio, pero vuelve a decir, los servicios de sepelio se limita a los importes que deban abonar a los prestadores las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales. En los servicios de sepelios a veces suele suceder, supongamos un paciente una persona que está amparada por el PAMI, que es la obra social de los jubilados, fallece y solicita los servicios de sepelio de una empresa privada. El PAMI le paga a esa empresa privada, pero le paga casi un cajón de manzana, digamos. O sea, son bastante feos los cajones. Eh, y normalmente a veces los familiares dicen, bueno, quiero mejorar el servicio, quiero mejorar el cajón, o sea, muy feo ese cajón, dame otro. Ese adicional que tienen que pagar los familiares está grabado. ¿Tá? No está fuera de imposición, está grabado. Lo que está exento es lo que paga la obra social solamente. Pero todos los adicionales que ustedes deban pagar están grabados. Los servicios geriátricos, eh, la limitación se limita exclusivamente a los importes que deban abonar los prestadores las obras sociales. Y de vuelta, el artículo 40 del decreto reglamentario, el 40 del decreto reglamentario también habla justamente de servicios geriátricos. Pero básicamente es cuando están cubiertos por obras sociales. Así como habíamos visto anteriormente que estaban exentas las naves, aeronaves, repuestos y demás, también en el caso de trabajo de transformación, modificación, reparación, mantenimiento y conservación de aeronaves, sus partes y componentes contemplados en el artículo G, y de embarcaciones, pero embarcaciones solamente para las actividades comerciales o defensa y seguridad, y también para las aeronaves que vienen del extranjero, aterrizan y a veces necesitan reparaciones. En ese caso, digamos, también están exentas. ¿Está? También están exentas. Con la diferencia que si supongamos eh, American Airlines viene, baja una Seiza y tiene algún desperfecto. Tienen que repararle y se incorpora servicios, repuestos y demás. Eso tiene tratamiento de exportación. Esa reparación de esa aeronave tiene el tratamiento de exportación. Y ese sujeto puede pedir el tratamiento del artículo 43, es decir, solicitar la devolución del IVA por todos los repuestos y todas las cosas que incorporó en la prestación de ese servicio. ¿Está? Además de estar exento, tiene el tratamiento del artículo 43. Punto 27, las estaciones de radiodifusión sonora, las radios, previstas en la ley 22.285 con una potencia máxima de hasta 5 kilovatios, las pequeñas radios. Las explotaciones de congresos y ferias, pero solamente en el caso de locaciones que se le efectúa, por ejemplo, la fiesta del inmigrante, que venga una empresa de Brasil y solicite locar un espacio a los efectos de hacer la publicidad de sus productos, pero esa empresa del extranjero paga digamos, el canon por la exposición, pero solamente está exenta en la medida en que en Brasil también dejen exento de los impuestos a las empresas. Es decir, prácticamente nunca, ¿no? Otra de las exenciones hechas para decir en algo le dejamos exentos, pero en la práctica no son aplicables. Y por último, lo que ya habíamos hablado, la descarga de libros digitales. ¿Ah? Vamos al artículo 8, que también habla de ciertas exenciones. El artículo 8 habla que están exentas las importaciones definitivas de mercaderías y efectos de uso personal y del hogar
efectuados con franquicias en materia de derechos de importación, con sujeción especial a relativo derecho de equipaje, incidente de viaje de pasajeros, personas lisiadas, inmigrantes, científicos, personal de servicio exterior de la nación, representantes diplomáticos y cualquier otra persona que se haya dispensado el tratamiento especial. Si todo aquello que no paga los derechos aduaneros tampoco paga el IVA. Ustedes se van de viaje a Miami y vuelven con 4 valijas. Y si le dicen, no, eso es ropa que la estuve usando allá, bueno, pasa, no paga derecho aduanero, tampoco paga el IVA. Lo que paga derecho aduanero, paga IVA. ¿Está? Es decir, todo lo que sea incidente de viaje, insisto, lo que aduana le permita no pagar derechos aduaneros no está alcanzado con el IVA. Lo que sí deben pagar derechos aduaneros sí está alcanzado con el IVA. Esa es la división más importante. Pero básicamente estamos hablando de todo lo que sea incidente de viaje. ¿Ah? Todo lo que ustedes viajan, lo más común es ir de turismo, es el mayor flujo, pero también hay mucho personal que trabaja en el exterior y vuelve al país con todas sus cosas, ¿no? El inciso B, las importaciones definitivas de mercadería efectuadas con franquicias en materia, a ver, de vuelta, con franquicias en materia de derecho de importación efectuados por instituciones religiosas y las comprendidas en el inciso F de impuesto a las ganancias cuyo objetivo principal sea la realización de una obra médico asistencial de licencia sin fines de lucro y la investigación científica tecnológica. Pero específicamente para este, eh, estas como es, entidades exentas. Por eso, cuando vos no pagás los derechos de importación, tampoco pagás el IVA. ¿Ya? Por eso lo que rige en realidad es el código aduanero. El código aduanero es el que te marca si está o no grabado con derechos de importación. Si está grabado con derechos de importación, pagás el IVA. Si no está grabado con derechos de importación, no pagás el IVA. Esa es la metodología. Importación de muestras y encomiendas exceptuadas del pago de derechos de importación. Algunos de ustedes habrán comprado por la plataforma de Temu o de Shein, que son las chinas que están tan en boga, eh, y hay ciertos montos que las compras no están alcanzadas por impuestos de importación, cuando son cosas menores. Lo que no paga esas encomiendas, derecho de importación, tampoco pagan IVA. Cuando aduana dice, esto tiene que pagar derechos de importación, también van a pagar el IVA. Las exportaciones también están exentas y después vamos a ver más adelante que las exportaciones además tienen el tratamiento de recupero del artículo 43. La importación de bienes donados al Estado, nacional, provincial o municipal y los servicios prestados del exterior cuando son prestados al Estado. ¿Tá? Servicio prestado del exterior para ser afectado como un responsable inscripto, paga, pero cuando es al Estado, no. Bien, esto está en la parte del artículo 8. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el destino? Por ejemplo, hoy decíamos, eh, la locación de una propiedad para vivienda está exenta. El señor alquila la vivienda, hace el contrato de alquiler digamos, pero en lugar de ir a vivir ahí, pone el estudio contable. Bien, el que efectúa el cambio de destino es el que debe pagar el IVA. Por ejemplo, si eventualmente, acá en Argentina fue muy famoso el caso de los autos importados para lisiados. Tuvieron, digamos, mucho tiempo en boga, muchas importaciones que se hacían de autos caros, Mercedes, Porsche, Jaguar, y autos muy caros importados por lisiados, que son los lisiados pueden importar sin pagar derechos de importación. Al no pagar derecho de importación, tampoco pagan IVA. Estaba Tinelli, Susana Jiménez, todos los famosos, estaban todos
comprándole, le hacían todos los paralíticos que tenían problemas de desplazamiento. Pasarela había traído también, digamos, hasta un barco, digamos, de esa manera. Hay mucha gente que estuvo involucrado, muy famosa, importando bienes paralisiados, y en realidad el que importaba eran los famosos. Entonces no lo veías al paralítico manejando el auto, no lo veías a Tinelli, lo veías a todo. Y la verdad, estoy contando algo que pasó hasta hace poco tiempo. Bueno, ese cambio de destino lo podés hacer pasados 5 años, pero si vos lo haces antes de los 5 años, el que hace el cambio de destino debe pagar el impuesto correspondiente. Bien, con esto terminamos exenciones y vamos a... Perdón, artículo 9, no el 10. El 10 ya es eh, base imponible. No, artículo 9. Bueno, vamos a ver nacimiento del hecho imponible. Nacimiento del hecho imponible es una de las bolillas muy importantes que tiene el programa. Eh, ¿Se acuerdan? Los otros días les decía, es decir, nosotros partimos del objeto del impuesto, el sujeto, el nacimiento del hecho imponible y la base imponible, en esa línea. Eh, pero complementa absolutamente el objeto con el momentus o el tiempo, que es una de las grandes ficciones que tiene el derecho tributario, desde el momento que decir, hay impuestos que son instantáneos e impuestos que son de periodo. ¿Ah? Hay impuestos que por cada operación que se realice, impuesto de sello, por cada contrato que hacemos tenemos que ir a pagar el impuesto. El IVA podría haber pasado lo mismo. No, se hizo un periodo, entonces sumamos todas las operaciones realizadas en ese periodo y pagamos por las operaciones de ese periodo. Bueno, lo importante de lo que tiene que ver con el caso de derecho imponible tiene que ver con eso. Es lo que tratamos de hacer es analizar cuándo nace la obligación jurídico-tributaria. Analizar cuándo nace la obligación jurídico-tributaria. ¿Cuál es el momento a partir del cual se perfecciona la obligación? En derecho, los abogados estudian una materia entera solamente de obligaciones. Una materia entera, obligaciones, para saber qué significa el concepto de obligaciones. Nosotros lo tocamos muy tangencialmente, diciendo que lo que vamos a ver es el nacimiento del hecho imponible porque une al objeto con la base. La unión, es justa, el nexo, es justamente el momento, el tiempo. Es el nexo entre el objeto y la obligación jurídico-tributaria, y lo que tratamos de ver es a qué periodo fiscal vamos a establecer o asignar eventualmente esa obligación, ese débito o crédito fiscal. ¿Por qué es importante? Porque a través del tiempo los legisladores van cambiando las alícuotas, entonces tenemos que saber qué alícuota aplicar, las exenciones, si están vigentes o no están vigentes o están derogadas, los servicios, si están grabados o exentos o fuera del objeto, la creación o derogación de franquicias que eventualmente puedan existir. Eh, y esto sí es importante, la determinación.
asignar un hecho imponible a una obligación tributaria. Y a partir de ahí saber cuándo hay que ingresar esa obligación tributaria, cuándo vence, cuál es el momento de ingresar la obligación tributaria. De la misma manera, cuando opera la prescripción, es decir, la muerte de esa obligación tributaria por el transcurso del tiempo, y a partir de cuándo son aplicables eventualmente intereses porque el contribuyente está ingresando fuera de término la obligación tributaria. Todo esto es lo que tenemos que analizar cuando analizamos nacimiento del hecho imponible. Y también cuando es admitido un crédito fiscal, porque digamos, de la misma forma que miramos el débito, también miramos el crédito, cuando es admisible un crédito fiscal contra los débitos fiscales correspondientes. Vamos específicamente a lo que es el artículo 5 de la ley. Es un solo artículo que tenemos que mirar. Esto es tramposo, es un artículo, pero es muy largo, tiene demasiadas cosas. Y este es uno de los problemas que tiene también este IVA, porque es muy diferente el tratamiento de los bienes, al tratamiento de las obras, al tratamiento de los servicios. Ese es el problema, que es muy casuístico, es caso por caso, hay que ir analizando. Así como hay una técnica de estudio, de estudio de casos, bueno, esto es así. Nosotros tenemos que ir analizando caso por caso cuando nace el hecho imponible en particular. En el caso de venta de bienes, dice que caso de ventas, inclusive de bienes registrables, en el momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva o acto equivalente. ¿Ah? Emisión de la factura, la entrega del bien, hablando del punto de vista del Código Civil, la traditio, la tradición, la entrega de la llave del depósito en el que está, es decir, a partir de qué momento el contribuyente tiene la entrega del bien o la emisión de la factura. El que sea anterior, ¿ah? El primero de los hechos que ocurra, o la emisión de la factura o la entrega del bien. ¿Qué se produjo primero? La emisión de la factura, lo cual es muy lógico, porque cuando nosotros pedimos un producto, lo que hacemos es facturamos y después mandamos. Es lo más normal. Otra metodología es mandar con remitos y una vez que recibe el sujeto, se emite la factura. Pero normalmente los comerciantes hacen es cuando despachan el producto, ya facturan el bien. Cuando hablamos de entrega del bien, hablamos de tradición en los términos del Código Civil y Comercial, el acto equivalente en la tradición simbólica, y hay ciertas excepciones. Y acá empiezan las excepciones y excepciones y excepciones. Dice, salvo que se trate de la provisión de agua, de energía eléctrica o de gas regulada a medidor, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago. En caso de que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago, o el de su percepción total o parcial, el que fuera anterior. Y en el caso que se trate de agua, solamente agua, el otro era energía, gas o agua, los tres servicios. Acá hablamos solamente de agua. En el caso de agua regulada por medidor que se venda a consumidores finales en domicilios respectivos de vivienda, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca la percepción total o parcial del precio. Este inciso en realidad se incorpora en los años 90 y largos, fines de los 90, principios de fines de los 90. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los servicios de agua siempre estuvieron a cargo del Estado, siempre. Y el problema es que la cobranza, en realidad, cuando está en manos del Estado, cuando está en manos privadas se cobra, cuando está en manos del Estado no se llega al 50% de cobranza. Entonces, hubo una inspección generalizada a todas las compañías de agua del país por parte del fisco y hubieron determinaciones millonarias de impuestos en los cuales el Estado ingresaba por lo que cobraba en realidad, no ingresaba por todo lo que facturaba. En el caso de Misiones, en su momento era APOS, Administración Provincial de Obras Sanitarias, le hicieron una determinación de algo así como 20 millones de dólares, fue la determinación de IVA, pagamos por diferencias de
creo que fue en el año 90 y algo. Y en esto, Cavallo, en los años 90, yo trabajaba en economía, Cavallo saca una norma que dice que si las provincias eh, privatizaban el servicio de agua, se les condonaba la deuda. Entonces me contrataron para que yo haga la defensa de APOS, hice la defensa en Tribunal Fiscal, congelamos el expediente, se privatizó APOS, hoy SAMSA se le vendió a los españoles y la provincia dejó de pagar 20 millones de dólares gracias a eso. Eh, pero a partir de ahí es privada el agua de Posadas y a partir de ahí el Estado modificó esta norma diciendo, listo, está bien, no le voy a cobrar por lo facturado, vamos a cobrarle por lo que efectivamente se recauda. Si no se recauda, no le cobramos el impuesto, lo cual tiene cierta lógica. A esto, también el artículo 18 del decreto reglamentario, también es interesante verlo. Dice, lo dispuesto en el primer párrafo referido al perfeccionamiento del hecho imponible en los casos de provisión de energía, agua o gas regulada por medio del ORCEDO será de aplicación cuando los plazos para el pago correspondientes a vencimientos uniformes establecidos colectivamente para usuarios del servicio, quedando excluidas las transacciones individuales que no reúnan esa característica específica. Es decir, ¿qué sucede? Esto es para digamos, en forma generalizada. Ahora, si hay empresas, por ejemplo, hay cooperativas del interior, que a determinadas empresas de alto consumo le facturan por separado en distintas fechas, no precisamente con la facturación general. Entonces, si hay negociaciones individuales de las compañías prestatarias con ciertas empresas, en ese caso no corre este vencimiento. Y en ese caso sí corre el otro ítem que dice que debe aplicarse para los servicios llamados de servicio continuo. ¿Tá? Servicio continuo está en el artículo 21 del decreto reglamentario, que ya vamos a ver más adelante. Pero esta excepción se refiere solamente para vencimientos uniformes de todos los este, como compradores del servicio. Ahora, otra excepción importante en este inciso A, el segundo párrafo de inciso A, dice, en los casos de comercialización de productos primarios provenientes de la agricultura, ganadería, avicultura, piscicultura, apicultura, incluida la obtención de huevos frescos, miel natural y cera virgen de abejas, silvicultura, extracción de madera, caza y pesca de actividades extractivas minerales y petróleo crudo y gas, que se realicen operaciones mediante las cuales la fijación del precio tenga con posterioridad a la entrega del producto, el hecho imponible se perfeccionará en el momento que se proceda a la determinación de dicho precio. ¿Esto qué sucede? Por ejemplo, empezó la cosecha de la yerba mate. ¿Qué hace el productor? El productor entrega la yerba. Va cosecha, entrega, cosecha, entrega. Y la yerba no tiene que pasar más de 48 horas para secarse y guardarse, porque si no se pudre, se oxida y no sirve más, hay que tirarla. Entonces, va entregando la yerba y llega un momento que dice, necesito dinero. Va digamos, a su proveedor y dice, che, necesito liquidar 30.000 kilos de yerba para pagar al personal. Bueno, se hace la liquidación de esos 30.000 kilos, esa liquidación es la que hacen hacer el hecho imponible. Y eso pasa con todos los productos primarios, porque hay una secuencia de cosecha que se va entregando, se va entregando, se va entregando, pero no es que cada vez que entregué el producto tengo que ir a facturar. No, no, no. Por eso habla de que, digamos, nace el hecho imponible con la fijación del precio, cuando se fije el precio. Que se sientan, discuten, listo, este es el precio que te voy a pagar. Fijado el precio, nace el hecho imponible para el vendedor, que es el productor primario. Ahora, esto también puede ser con operaciones de canje, es decir, eh, que el productor reciba con anticipación. Es muy común que en ciertas actividades los acopiadores, los compradores, les entreguen fertilizantes, herbicidas, las semillas, le entreguen un montón de productos para que el productor pueda hacer la producción.
En el tabaco es muy común, en el tabaco se le entregan las semillas, se le entregan los fertilizantes y demás, en el té también. La gran mayoría de los sectores primarios hay entrega por parte de los compradores de ciertos productos a cuenta de lo que va a entregar después el productor primario. Entonces, para el que está entregando esos productos a cuenta del productor, son operaciones de canje. No nace el hecho imponible con la entrega del fertilizante o de las semillas o de los herbicidas, sino cuando el productor primario entregue su producto. Ahí nace para ambas partes, el productor por lo que entregó, el que le había entregado el fertilizante o el herbicida por lo que le, digamos, hasta compensar. Por eso son operaciones de canje. Y también tiene previsto el artículo 17 del decreto reglamentario para el caso de incumplimiento en la posibilidad de entregar el producto primario. Supongamos que plantó este maíz y vino una terrible sequía y no cosechó nada. Entonces no pudo, perdió todo el productor, no pudo entregar la producción primaria. Bueno, van a ser solamente por la porción que sí pudo entregar. ¿Ah? Por la porción que sí pudo entregar. Y el resto se diferirá al siguiente ejercicio. Bueno, si vos vendedor de fertilizante, cuando le entregaste fertilizante, querés facturar en ese momento, hacelo. Te está dando una opción de que difieras la facturación de la entrega del fertilizante hasta el momento que recibas el producto primario. Pero es una ventaja para el acopiador, porque si no tendría que facturar al momento de entregarle el fertilizante o la semilla. Cuando entrega el tabaco. ¿Alguno ha trabajado en tabaco? ¿Ha insertado? Yo sí, les aclaro. Las tantas cosas que he hecho de chico con mis abuelos, insertar tabaco. Horrible. Ya topeotear. Bueno, señas que congelen precios. Este es un hito en que en realidad no está acá, está al final del artículo 5. El último párrafo del artículo 5. Sin perjuicio de los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se perfeccionará respecto del importe recibido en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Supongamos que yo, a ver, eh, encargo la fabricación de una máquina. Quiero una máquina, por ejemplo, para la yerba. Le pido a Lori, al de Alem, quiero que me fabriques una máquina para cosechar yerba. Bueno, hacemos un anticipo del 30%, listo. Acá tenés 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, el 30%. Esa porción nace el hecho imponible cuando se paga para el fabricante. No por toda la máquina, por la porción que efectivamente se entregó, por la seña que congela el precio. Pero tiene que congelar precio, porque si no congela precio, no. Si es un mero anticipo, no. Seña que congele el precio. Vamos a volver a esto y sobre todo en el caso de la obra, más adelante vamos a volver a hablar de este tema cuando sean obras. Anticipos de precios sin que congela no hacen hacer el hecho imponible. En el caso de bienes de propia producción, perdón, acá hay otro párrafo más dentro de este artículo. Volvemos al 5. Al 5, el inciso A. El último párrafo. En el supuesto de bienes de propia producción incorporados a través de locaciones y prestaciones de servicios exentas o no grabados, la entrega de bienes se considera configurada en el momento de que se incorpore ese bien al servicio, en el momento de la incorporación del bien de propia producción grabado a en locaciones exentas o no grabadas. Nace en el momento de su incorporación. Algo muy importante que lo dice el artículo 6 y que rige para todo el 5A. Para todo el 5A hay que relacionarlo con el artículo 6. ¿Qué dice el artículo 6? El artículo 6 dice, en los casos previstos, perdón, me interesa el segundo párrafo. En los supuestos comprendidos en las normas del artículo 5, citado en ese párrafo anterior,
El hecho imponible se perfeccionará en tanto medie la existencia efectiva de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. ¿Por qué está esta norma? Para evitar las facturas truchas. Porque viene el señor y me vende 200.000 kilos de yerba y me hace la factura y yo me tomo el crédito fiscal y le debo, no le pago porque le quedo debiendo. Y el mes que viene me hace una nota de crédito y me la anula. Pero resulta que el bien nunca existió, porque en él no tiene ni yerba, o sea, eh, ¿me entiendes? O sea, tiene que existir el bien y tiene que estar a disposición del comprador. Esto hace a que, digamos, insisto, este artículo fue puesto para evitar el tema de las facturas apócrifas, las facturas truchas. Esto surgió después de un famoso caso, que es el caso Conen Salgado, de los galpones que se fabricaban en Salta y se iban a Tierra del Fuego. Ustedes saben, como es en Ushuaia, todo lo que se vende a Ushuaia es considerado exportación. Todo lo que se vende a la isla de Ushuaia es considerado exportación. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene un régimen especial que justamente no se paga IVA en la isla y tiene el tratamiento de cualquier sea el bien que se mande, va a estar exento de IVA y tiene el tratamiento de recupero de crédito fiscal del artículo 43. Es decir, yo lo que vendo allá, me presento al Estado y diga, devuélvame el crédito de las operaciones que yo vendí allá. El caso con el Salgado partía de ese presupuesto, mandaron un galpón construido, creo que era en Salta, se mandó el galpón a Tierra del Fuego, eh, se manda ese camión y después los Cones Salgado le piden al Estado, devuélvame el IVA, el Estado le devuelve el IVA. Entonces empezó el segundo camión, el tercer camión, y eran muchos camiones que iban y venían. Pero ya después no iba el camión vacío, venía, y después iba solamente la facturita, porque ni siquiera iba el camión, porque ni existía el bien. Fueron 200 millones de dólares que se apropiaron en recuperos del Estado, digamos, de los camiones que se iban, porque encima en San Luis y en esa zona tenía, digamos, un régimen de promoción industrial que no pagaban el IVA. Entonces no importaba por cuánto facturaban, porque al tener el régimen de promoción industrial no pagan el IVA. Entonces, una empresa le compraba la de San Luis, la exportaba a Tierra del Fuego y le pedía al Estado que le devuelva el IVA. No existían ni los galpones, eh, insisto, fue una defraudación de más de 200 millones de dólares que se le hizo al fisco con esos galpones que no existieron. Por eso es que salió esta norma. Tiene que existir el bien y tiene que estar a disposición del comprador. En la parte práctica hay complicaciones porque esto tiene su correlato con el crédito fiscal. Yo para tomarme el crédito fiscal del IVA, tiene que haber nacido el hecho imponible para el vendedor. Si no, yo no me puedo tomar el crédito fiscal. Entonces, yo tengo que verificar si efectivamente para el vendedor le nació el hecho imponible. Y la discusión acá a veces tiene que ver con si yo mando madera, la subo al camión y la mando a Córdoba, ¿está disponible por parte del comprador la madera? ¿O recién va a estar disponible en el momento que él la reciba? Y a veces la discusión tiene que ver con quién paga el transporte, quién paga el flete, a cargo de quién está el flete. Si el flete está a cargo del comprador, ya él la tiene a disposición y puede disponer el cambio de destino. Si él no paga el flete, no. Y a veces suele suceder que en el viaje sufre un percance en la mercadería, tumba el camión, lo que sea, entonces vuelve. Y yo ese crédito fiscal no me lo puedo computar hasta tanto no tenga a disposición de la mercadería. Vuelvo a decir, en la parte práctica tiene sus complicaciones esta norma, pero lo que trata de hacer acá es evitar la existencia de crédito fiscal apócrifo, de créditos, de facturas apócrifas, de crédito trucho. Eso es lo que trata de evitar. Bueno, parece fácil y no tan fácil. Claro, porque parece fácil, con la entrega de bien la factura, el hecho equivalente. Ajá.
Y empiezan los casos, empiezan los casos, empiezan los casos. Y es casuístico. Y yo, una de las cosas que hacemos en la cátedra, en los parciales, eh, nos juntamos el día del examen. Che, ¿de qué hacen? La verdad, eso entre casa, ¿no? ¿De qué hacemos el parcial? No vamos a hacer el sanatorio. No, y 20 veces le decimos el sanatorio. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una financiera. No, vamos a hacer un aserradero. O un frigorífico de conejos. Claro, porque se nos agota el repertorio, si no siempre son los mismos. Entonces tratamos de ser inventivos y a veces mezclamos cosas. Una vez hicimos de un hotel en Iguazú, el hotel. ¿Qué hacemos? Miramos una empresa real y en función a eso tomamos y le agregamos cositas. Hicimos el Hotel Iguazú, el Hotel Gran Casino Iguazú. Claro, tiene recitales, tiene fiestas, tiene muchas cosas, un lindo caso. Hicimos el ejercicio de eso. Es lo que ustedes van a hacer. Van a ser contadores de empresa, no son contadores de pacotilla, van a ser contadores de empresa. ¿Ah? No es para que hagan caso para jugar a Monopoly. No, jugar a Monopoly como todo, no. Van a ser contadores de empresa. Entonces les damos un caso real. Y eso hacemos, en serio. Y tratamos de mirar una empresa del medio. No nos vamos a ver qué hace Oil Vista en Vaca Muerta. Porque ustedes, algunos podrían ir a trabajar allá, pero difícil. O sea, tratamos de ver empresas más bien de la zona de Corrientes y Misiones, que es lo que tenemos acá más cerca. Puede entrar Fresa, por ejemplo, podría entrar. Fuentes renovables de energía, la fábrica de energía, interesante como ejemplo, Papel Misionero, Alto Paraná, empresas del medio. Lo que nosotros tratamos de ser un ejercicio que tenga que ver con una empresa del medio. Vamos a los servicios. Bienes por un lado, servicios por otro, obras por otro. Así básicamente es cómo se maneja la parte de nacimiento del hecho imponible. ¿Cuál es la regla? La finalización de la ejecución o de la ejecución de prestación o la percepción total del precio que fuera anterior. Esa es la regla. ¿Tá? Esa es la regla. Pero tiene más excepciones que otra cosa, ¿no? A partir de ahí empezamos a ver las excepciones. Servicios continuos, el artículo 21 del decreto reglamentario. El artículo 21 del decreto reglamentario es lo que recién yo comentaba, que la ley manda a que cuando por la modalidad de la prestación no se fije expresamente el momento de la finalización, por ejemplo, el servicio al contador público. ¿Cuándo nace el servicio? Cuando yo tengo un servicio mensual. ¿Ah? Yo no tengo un contrato que sea de todos los meses. No, todos los meses tengo una solución de continuidad. O sea, todos los meses facturo el servicio. Eh, los servicios continuos se entenderá que la misma tiene cortes resultantes de la existencia de un periodo base de facturación mensual, considerándose a los efectos previstos en inciso B del artículo 5, que el hecho imponible se perfecciona con la finalización de cada mes calendario. Es decir, los servicios continuos vencen el 31 de cada mes o el último día de cada mes. Vencen el último día de cada mes. Dice el inciso 1 perdón, el punto 1 del inciso B, excepto que las mismas se efectuaren sobre bienes, servicios sobre bienes. Por ejemplo, ustedes les llevan, se les descompuso el auto, se rompió el amortiguador, le llevan al taller y se efectúan sobre bienes. Sobre ese bien se efectúa la prestación del servicio, la reparación del bien. Entonces, va a nacer el hecho imponible eh, con la entrega del bien o acto equivalente. Y acto equivalente se considera la facturación, ¿tá? Considerándose como la mera emisión de la factura. El acto equivalente es si el taller me emitió la factura, bueno, nace el hecho imponible. O con la entrega o con la facturación, el que fuera anterior.
Que se trate de servicios cloacales, de desagüe, de provisión de agua corriente regulado por tasas o tarifas, con independencia de su efectiva prestación o intensidad de las mismas, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará si se tratara de prestaciones efectuadas a consumidores finales, en domicilios destinados exclusivamente a vivienda, en el momento que se produzca la percepción total o parcial del precio, y si se tratara de otras prestaciones a otros sujetos de domicilio, en el momento que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago o el de su percepción, el que fuera anterior. Es decir, servicios locales y agua prestado a consumidores finales en viviendas con la percepción del precio. Otros sujetos o domicilios con el vencimiento del plazo fijado para el pago. Siempre es el anterior, ¿no? Servicios de telecomunicaciones. Regulados por tarifas o tasas o tarifas con independencia de prestación o la intensidad de la misma en función de las unidades medidas. El hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago o el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior. En el caso de contraprestación deba fijarse judicialmente o deba percibirse a través de cajas forenses, colegios o consejos profesionales, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará con la percepción total o parcial del precio o en el momento, si es tonto el prestador y facturante, en el momento que el locador haya emitido la factura, el que sea anterior. Si es por lo percibido, no se le va a ocurrir emitir a facturante. Cobren primero, facturen después. Claro, estamos hablando, por ejemplo, los contadores públicos cuando cobran a través del consejo profesional. Entonces, se hace el cobro a través del consejo profesional, cobrado, se emite la factura correspondiente. Esto también para el caso de los peritos o los profesionales los síndicos que trabajan en la justicia y que se les regule judicialmente. ¿Tá? De la misma manera opera esta pauta. Insisto, hay más excepciones que regla, ¿no? Porque la regla era una y las excepciones son un montón. El caso de los seguros, el caso de los seguros o reaseguros, el hecho imponible se perfeccionará con la emisión de la póliza o en su caso la suscripción del respectivo contrato. En los contratos de reaseguro no proporcional con la suscripción del contrato y con cada ajuste de prima que se convenga con posterioridad. El caso de prestaciones financieras, el hecho imponible se perfeccionará en el momento que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el rendimiento, el vencimiento del plazo fijado para el rendimiento, o el de su percepción total o parcial, el que fuera anterior. El caso de locaciones de inmuebles, el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago. Por ejemplo, en todos los contratos dice, el pago deberá realizarse antes del día tanto de cada mes, el día 10 de cada mes o el día 5 de cada mes. Bueno, ese es el plazo fijado para el pago o la percepción total o parcial, el que fuera anterior. Y si hubieran incumplimientos, es lo que hoy comentaba, ¿qué pasa si no paga? ¿Ah? Eh, Cuando, como consecuencia del incumplimiento de los pagos de locación, se hayan iniciado acciones judiciales tendientes a su cobro, los hechos imponibles por los periodos de pagos posteriores a dicha acción se perfeccionarán con la percepción total o parcial del precio convenido en la locación. Es decir, únicamente yo tengo que seguir facturando en el caso de locación de inmuebles, tengo que seguir facturando cobre o no cobre. Nace el hecho imponible con el vencimiento del plazo. Debo facturar. Después veré qué pasa con el pago o no. Pero la única forma de cortar la facturación es con la iniciación de acciones judiciales. O de desalojo o de cobro. Pero es la única forma. Hablamos de bienes, hablamos de servicio, vamos a obras. Obras. Obras sobre inmueble de tercero. Y en obras tenemos obras sobre inmueble propio y obras sobre inmueble de terceros.
Obra emocional de tercero, básicamente hablamos de las empresas constructoras. Dice que el hecho imponible nace con la aceptación del certificado total o parcial, la percepción del precio total o parcial o la facturación, cualquiera de estos hechos que se produzca con anterioridad. No sé si ya vieron contabilidad pública y sobre todo la parte del régimen de obra pública, pero el régimen de obra pública se basa todo con los certificados. Todo se maneja con los certificados de obra. ¿Ah? En ese sentido, hay varios certificados de obra. ¿Qué es ese certificado de obra? Cuando ustedes le contratan, por ejemplo, para hacer una vivienda en Itambé, Guazú, y dice, bueno, acá tiene con empresa constructora, hágame 30 viviendas de estas características, ustedes presentan la oferta, van a licitación o a concurso de precios, le adjudican la obra. A partir de ahí se empieza a ejecutar la obra y mes a mes, ¿qué sucede? Con el avance de la obra, la empresa emite un certificado de obra y dice, miren, del ítem, del ítem de las paredes avancé un 3%, del ítem de las cloacas avancé un 8%, y van haciendo cada ítem facturado, cada ítem avanzado y hacen un cálculo del avance de la obra y le presentan al organismo, ya sea IPRODA, arquitectura, vialidad o quien fuera, le presentan ese certificado de obra. El organismo que hace, manda a un inspector, el inspector controla el avance de la obra, dice, sí, se avanzó. Entonces se acepta el certificado de obra. Ese acto de aceptación de certificado de obra es lo que hacen hacer el hecho imponible. El acto de aceptación del certificado de obra. La aceptación por parte del organismo. Hay un gran problema con IPRODA y el que trabaja en alguna empresa constructora sabe este tema. El problema es que el IPRODA o viene de danza o viene de Morón, pero digamos, es bastante de Morón para hacer los certificados o para pagar. Pasan meses, muchos meses para pagar. Entonces, ¿qué hace IPRODA? No me haga la factura. Acá está, yo te apruebo el certificado. Anda al banco y vendelo si querés, pero no me haga la factura, pues no te puedo pagar. Entonces, si te hago la factura, es como que el organismo se siente obligado a pagarte porque sabe que te generó la obligación tributaria. Pero en realidad la obligación tributaria se genera con la aceptación del certificado de obra. Cada vez que hay una inspección de parte del fisco, a una empresa constructora le hacen desastre. Le hacen desastre en serio porque el nacimiento del hecho imponible se produce con la aceptación del certificado de obra. Entonces, ¿qué hace el fisco? Casa en el zoológico. Le pide al organismo, mándeme todos los certificados de obra aprobados. Y el organismo no puede no mandarle, porque es un organismo público, no le puede mentir. Entonces le manda los certificados de obra aprobados. Obviamente no coincide con la facturación. Hay un desplazamiento del débito fiscal alevoso. Insisto, esto es muy común en las empresas constructoras. Es algo real que pasa. Los certificados de reajuste de precios por la inflación, el precio que ustedes pautaron hace 3 años no tiene nada que ver con los actuales, entonces hay que reajustar el precio. Tienen el mismo tratamiento que los principales, con la aceptación, la percepción o la facturación que fue anterior. Los certificados de acopio es muy común, 5 minutos y cortamos, ¿sí? Cortamos acá, digamos, para que se puedan ir tranquilos. Sobre todo en PRODA, es muy común que, por ejemplo, tenía un régimen de plan techo. El plan techo básicamente era contratar para que hicieran techos o que le cambiaran el techo a determinadas viviendas. Solo el techo, nada más que el techo. Entonces, lo que hace el organismo fiscal le adelanta el dinero para que la empresa constructora vaya y compre las chapas. ¿Ah? Ese adelanto, ese certificado de acopio, es para que vaya a copiar. De vuelta, tiene el mismo tratamiento que acá, aceptación o percepción del precio total o parcial del que fuera anterior. ¿Pueden haber certificados negativos? Sí, porque yo voy avanzando la obra y voy avanzando la obra y tengo un inspector amigo que me certifica que avanzó la obra y le echan al inspector amigo y viene otro inspector. Che, vos tenés el avance del 80%, pero acá no está construido ni el 30%. Acá hay una situación irregular de certificado sin que esté hecho la obra. Ojo, es muy común.
Bueno, se suelen, es este mu. No, tenés razón, despegar. Tenés razón. Tengo que sacar la notificación. Pueden haber certificados negativos. Opera como si fuera una nota de crédito. Opera como si fuera una nota de crédito. No como una factura, sino como una nota de crédito. Y por último, cuando los certificados de obras tienen terreno, porque a veces cuando hacen viviendas, el IPROA le contrata que ya la empresa constructora compra el terreno y en ese terreno, digamos, se desarrolle la construcción. Bueno, el terreno está fuera del objeto del impuesto. Por lo tanto, no está grabado, está fuera del objeto. Solamente va a estar grabada la obra. ¿Ah? Bueno, cortamos acá. Así no, pues, obras en inmueble propio tiene muchas cosas. El lunes terminamos lo poquito que quedó acá y vemos sujetos. Y ya avanzamos. Práctico empezamos con todo, ¿eh? Práctico. Mañana es práctico. ¿Eh? Ah, al contrario, decir,